¿Cuántas cosas necesitas conocer para que, gozando de este consuelo, puedas vivir y morir felizmente? Esta es la pregunta número 2 del catecismo. Respuesta: 3. La primera: ¿cuán grandes son mi pecado y miseria? La segunda: ¿cómo soy librado de todo mi pecado y miseria? La tercera: ¿cuánta gratitud le debo a Dios por esta liberación? Son necesarios 3 conocimientos fundamentales para adquirir este consuelo. Primero, la magnitud de nuestro pecado y miseria. Segundo, el proceso de nuestra liberación de ese pecado y miseria. Y tercero, la gratitud que debemos a Dios por esta liberación. Pongámonos en contexto y analicemos primeramente lo siguiente. El consuelo mencionado en esta pregunta número 2, se refiere a la pregunta 1 del catecismo, que establece que nuestro único consuelo en la vida y en la muerte es que pertenecemos completamente a nuestro Señor Jesucristo, no a nosotros mismos. Romanos 14, 7 al 8 dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Theodorus van der Grohe dice: los creyentes en verdad se entregan al Señor Jesús por el tiempo y la eternidad, y el Señor Jesús los recibe por el tiempo y la eternidad como sus súbditos y propiedad, para salvarlos y santificarlos. Lo hace no solamente inicialmente, sino continuamente, hasta que sean completamente liberados del pecado y de la muerte. Por lo tanto, nada puede separar a Cristo y a los creyentes, ni el pecado, ni la muerte, ni el diablo, ni nada. Permanecerán eternamente unidos a Cristo y serán su propiedad tanto en la vida como en la muerte. El catecismo está organizado de manera muy inteligente. Todo el catecismo se basa en la respuesta a nuestra segunda pregunta. Imagina que el catecismo es como un libro que contiene 3 capítulos grandes. Y estos capítulos no solamente nos enseñan a entender en sí el catecismo, sino que nos van a mostrar cómo es el camino que sigue un hombre en su vida cristiana. Por ejemplo, de la pregunta 3 a la pregunta 11 se va a abarcar el tema de la condición humana, la miseria del hombre. De la pregunta número 12 a la pregunta número 94 se va a tomar el tema de la intervención de Dios, la liberación del hombre. Y finalmente, desde la pregunta 95 a la 152 se abarcará el tema de la respuesta del creyente a esa liberación, la gratitud del hombre. Pero el catecismo enfatiza que el conocimiento doctrinal es fundamental para una vida cristiana plena. ¿Cuántas cosas necesitas conocer? El conocimiento es la palabra clave el día de hoy. Pues como alguien dijo, la gran tragedia de la humanidad, de los países, de los barrios y de las personas, no es ni la pobreza, ni la violencia, ni los hurtos. La pobreza, la violencia y los hurtos y todas las violaciones a la ley moral de Dios son las consecuencias del pecado. La gran tragedia de la humanidad es el desconocimiento tanto de su condición de pecado y miseria como de aquel que lo puede librar de ese pecado y miseria. Esta pregunta, mis hermanos, nos recuerda que el conocimiento de la Biblia y vivir una vida cristiana van de la mano, como una moneda con 2 caras que no se puede separar. También se nos recuerda algo muy importante. Si queremos vivir y morir felizmente, necesitamos entender muy bien nuestra fe cristiana. No es suficiente con saber algunas cosas por encima, tenemos que meternos de lleno en ella, en el estudio de las Escrituras, como si nos zambulléramos en lo profundo de una piscina.
El catecismo nos está impulsando a que nuestra fe no sea como un barco que flota sin rumbo. En cambio, nos anima a entrenar nuestro cerebro en temas de fe. Es como si nos dijera: aprende bien lo que crees y por qué lo crees. Quiere que conozcamos a fondo las enseñanzas importantes del cristianismo. Pero ojo, estas enseñanzas no son solo para saberlas y ya. No son como datos que aprendemos hoy y olvidamos mañana. Son mucho más importantes que eso. Estas verdades son como los cimientos de una casa. Así como una casa necesita una base sólida para mantenerse en pie, nuestra vida como cristianos necesita basarse en un buen entendimiento de estas enseñanzas. La verdadera felicidad viene entonces cuando estas dos cosas, el conocimiento y la práctica, se unen. Es como si fueran dos piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Y así, cuando entendemos bien nuestra fe y la vivimos con devoción, ahí es cuando el creyente experimenta una vida cristiana realmente satisfactoria y completa, a pesar de las circunstancias externas. Romanos 12:2, el apóstol Pablo en Romanos 12:2, Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres cosas necesitamos conocer para vivir y morir felizmente. Encontramos un crescendo en nuestra respuesta. Vamos de menos a más. Vamos en el primer escalón y vamos a ir subiendo. Y la primera parte de nuestra respuesta dice: ¿cuán grandes son mi pecado y miseria? Existe una conexión profunda entre el pecado y la miseria. Contrario a lo que muchos hoy podrían pensar, la verdadera miseria de la humanidad no tiene su origen en algo material, en la pobreza material o en la violencia física, sino en una raíz más profunda y espiritual: el pecado del hombre. El pecado en su esencia es el catalizador que desencadena la miseria y la destrucción en todos los ámbitos de la existencia humana. Y su influencia se extiende no solamente al individuo, sino también a su entorno y a la sociedad. Los efectos del pecado son devastadores, no solamente en la persona, sino también en su familia, a nivel comunitario, a nivel nacional como país y global a nivel mundial. ¿Cuál es la verdadera tragedia de la humanidad? La verdadera tragedia que aflige a la humanidad es una profunda ceguera ante su propia condición. Es un velo de ignorancia que oculta la magnitud de nuestra miseria espiritual y moral. Mis hermanos, la verdadera miseria no reside únicamente en las circunstancias externas que vemos, sino en una ceguera interior que le impide ver al hombre su necesidad de redención y transformación. Y así, la gran tragedia no es la miseria en sí, sino la incapacidad para reconocer esa miseria. Y en este punto nos encontramos ante una aparente paradoja. Parece contradictorio que el reconocimiento de nuestra propia miseria nos conduzca a una vida y muerte de felicidad. Sin embargo, es precisamente en el momento en que nos enfrentamos a nuestra condición de seres imperfectos ante Dios, cuando comprendemos la profundidad de nuestras transgresiones frente a la ley de Dios, cuando aceptamos nuestra responsabilidad como las consecuencias de nuestros actos, que se abre un camino inesperado
Y lejos de hundirnos en un abismo de desesperanza, es este acto de humildad el que nos va a preparar y nos prepara para una liberación. Así lo dice Van der Grove. Es el conocimiento de nuestros pecados y miseria lo que constituye la verdadera base de la que debe proceder todo verdadero consuelo del alma. Y es en este estado de contrición y en este estado de humildad que nos volvemos receptivos al mensaje de redención, que abrimos nuestros corazones al abrazo transformador del Salvador. Y así, lo que inicialmente parecía un camino hacia la desolación, se muestra como ese primer paso hacia una vida de plenitud espiritual y la alegría verdadera. Mis hermanos, el catecismo subraya una verdad fundamental. La solución a nuestra condición humana no reside en nuestro interior. Nosotros no somos artífices de nuestra propia redención. Nosotros no somos los arquitectos de nuestra salvación. La respuesta a nuestro dilema existencial y aquella liberación que anhelamos provienen de una fuente externa y trascendente, Dios mismo. El apóstol Pablo en Romanos 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 18, Pablo hace un diagnóstico de cuál es la condición del hombre. Pablo hace una especie de radiografía del corazón del hombre y Pablo dice que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, y finalizará diciendo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero a partir del versículo 19 el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin embargo, es insuficiente solamente saber cuán grande es mi pecado y miseria. Por tanto, se hace necesario saber y conocer cómo soy librado de todo mi pecado y miseria. Y esto nos lleva al segundo punto o segunda parte de nuestra respuesta. ¿Cómo soy librado de todo mi pecado y miseria? Y el apóstol Pablo en Romanos 3, allí mismo donde estábamos leyendo, a partir del versículo 21 va a decir lo siguiente. El apóstol Pablo en el versículo 20 dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en el versículo 21 el apóstol Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, esa ley que me muestra lo horrendo de mi pecado, lo terrible, la condición. Una de las funciones de la ley es mostrar la condición del hombre, su incapacidad para cumplirla. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La humanidad se encuentra en un estado de miseria espiritual. Esto equivale a una esclavitud existencial. Y esta condición de la humanidad requiere una liberación profunda, un rescate que va más allá de lo material. Y es aquí donde la Iglesia desempeña un papel crucial a través de la Gran Comisión. La Iglesia tiene la responsabilidad de retener, de defender y de proclamar de manera fiel las Escrituras, el Evangelio de la gracia de Jesucristo, porque este es el único mensaje que puede abordar la raíz del problema humano, la muerte espiritual causada por el pecado.
Es la iglesia la portadora de la única verdad consoladora para este mundo caído. Y mis hermanos, aunque las obras de caridad y la ayuda a los necesitados son acciones loables que glorifican a Dios, no resuelven el dilema fundamental del ser humano: satisfacer las necesidades físicas, aunque importante, no libera al individuo de su condición espiritual caída. Es solo a través de la predicación del Evangelio, vivificada por la acción del Espíritu Santo, que las personas podrán reconocer la magnitud de su pecado y de su miseria. Y solo así podrán comprender la vía, el camino de liberación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo, que no solamente los rescata de las consecuencias temporales del pecado, sino también del dominio eterno. El apóstol Juan en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un comentarista dijo en algún momento, escuche con atención: el cristiano debe saber cuán grandes son sus pecados y miserias. A menos que se conozca a sí mismo como pecador, no sentirá su necesidad de perdón. A menos que vea sus miserias, no verá su necesidad de un Salvador. A menos que sienta sus pecados y miserias que son grandes, no será celoso en escapar de ellos a la gran salvación provista para él. Aquellos que están conscientes de estar perdidos pueden descubrir que Jesús es el Salvador que ellos necesitan. Reconocer la magnitud de nuestros pecados y miserias es crucial. Y este reconocimiento despierta la necesidad de perdón y salvación, pero no para hundirnos en la desesperación. Esto para impulsarnos a buscar la solución fuera de nosotros mismos, en Cristo. Contemplar, mis hermanos, nuestra miseria no es el fin, sino el medio para apreciar la grandeza de la salvación. Y así llegamos a nuestro tercer punto o tercera parte de la respuesta. ¿Cuánta gratitud le debo a Dios por esta liberación? Y ante todo, debemos expresar nuestra profunda gratitud al Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, el omnipotente, el incomprensible, reconociendo nuestra condición de criaturas ante Él. Esta gratitud surge cuando tomamos conciencia y entendemos nuestra naturaleza imperfecta, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y comprendemos la magnitud de ese plan divino para nuestra redención. Este plan que se desarrolla desde Génesis, Apocalipsis, este plan que abarca la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, este plan que muestra la vida y los sufrimientos, la muerte, la resurrección, así como la labor del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien, actuando en nuestras almas, nos da las bendiciones de la salvación. Hermanos, es solo al comprender la magnitud de ese sacrificio divino, es solamente cuando se comprende el amor divino que el alma del hombre naturalmente ha de responder. Cuando el hombre comprende la grandeza, la magnitud de ese sacrificio y de ese amor, el alma responde naturalmente. Y esta respuesta se manifiesta en un deseo por agradar al Señor todos los días de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cada segundo, cada minuto, cada hora, todo el día tu deseo es agradar a tu Señor. Ese será tu deseo, esa será tu intención, ese será tu impulso, agradar a tu Señor, agradar a tu Rey. El apóstol Pablo dice en Romanos 6, 11, 14: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues
el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos miserables pecadores. Dios es gloriosamente misericordioso con los pecadores que creen en su Hijo Jesucristo. Dios entonces es digno de nuestra alabanza y de todo nuestro agradecimiento. Mis hermanos, estas son las cosas que necesitamos saber para vivir y morir felizmente. Amén.